tenemos por aquí ya a Isaac Alvarado, ¿vale? Que hemos tenido que hacer al vuelo pues un cambio. No sé si Isaac, a ver, puedes ir compartiendo la presentación, ¿vale? La veo ahí, ¿vale? Y te añado a ti, ¿vale? Ahí ya para que saludes, tenemos ahora a Isaac, estás muteado. Y nada, va a estar centrado en, pues, en una sesión, pues, de realmente de lo que me gusta a mí, ¿vale? De temas de Threat Intelligence y en concreto, pues, de cómo poder hacer un modelado de amenazas, ¿vale? Pues nada, Isaac, un verdadero, placer tenerte hoy aquí y, pues nada, el escenario es tuyo. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer y un gran privilegio el tener la oportunidad de poder compartir un poco al respecto de este tema del modelado de amenazas y también al respecto pues, de todo el mundo de la ciberinteligencia y ciberseguridad. En de cuentas es parte de, eh, pues fundamental para seguir adelante con todas las diferentes actividades que realizamos en el día a día, en nuestros procesos de investigación, con nuestras organizaciones y pues con los diversos clientes o servicios que podamos otorgar. Reciban un cordial saludo desde México, específicamente desde Monterrey, Nuevo León. Es un gran placer el tener el privilegio de estar con ustedes y bueno, vamos de lleno para aprovechar el tiempo de la mejor manera con la presentación. Voy a apagar mi cámara para evitar algún tipo de interferencia, pérdida de calidad del momento de exponer. Y bueno, estamos viendo a continuación el tema de la ponencia del día de hoy, de este momento, que es Cyber Threat Intelligence, modelado de amenazas. Como les mencionaba, mi nombre es Isaac Alvarado y actualmente funjo como consultor de ciberinteligencia. Ya tengo pues una carrera especializada en seguridad en tecnologías de la información y también pues ya tengo algunos años de experiencia trabajando en el ámbito, en el área y pues esperemos que saquemos gran provecho de la presentación del día de hoy. Y bueno, continuando con las diapositivas, déjenme paso a la siguiente slide. Y bueno, el objetivo principal del modelado de amenazas, empezando un poquito de lleno para darles un poco de contexto del porqué de esta sesión, es que eh, tenemos un objetivo general, que es identificar los diferentes actores o grupos de amenaza que podrían tener un potencial riesgo para nuestros clientes, nuestras organizaciones o para nosotros mismos como especialistas en ciberinteligencia. Es importante que nosotros seamos conscientes que tenemos que priorizar los recursos con los que contamos, enfocados en los diferentes equipos de seguridad en los que estemos, ya sea gestionando o participando. Todo con el propósito principal de enfocar hacia la defensa, es decir, tomar una postura también preventiva y defensiva de los diferentes actores de amenaza específicos que pudiéramos detectar ya sea en nuestro entorno o tener monitoreados ya sea por eventos de interés, tanto de nuestro sector como de nuestras herramientas y entornos en los cuales nos especialicemos. Para esto, pues muy probablemente muchos de ustedes, así como la gran parte de los que estamos en el área de ciberseguridad, quizá tengan información respecto a diferente monitoreo que se realiza, detección, bloqueo y gestión de los diferentes eventos de seguridad, ya sea eventos sencillos o eventos complejos que quizá requieran labor de threat hunting, labor de investigación adicional, de simulación de adversarios y demás. En base a toda esa información, es importante recopilar toda esa inteligencia para dar un seguimiento pues de los eventos. Y con esto menciono geoestratégicos, es decir, dependiendo también de dónde provengan, hacia dónde se dirijan y también el entorno en donde nosotros estemos participando. Y enfocarlo también en base a las técnicas, tácticas y procedimientos que los diferentes actores de amenaza podrían implementar. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más también al respecto de eso. Y bueno, como saben, diferentes vendors, diferentes marcas, diferentes soluciones y distribuidores manejan diferentes gestiones de los diferentes actores de amenaza. Por aquí vemos una imagen de 4 actores de amenaza que en especial CrowdStrike ha priorizado o tiene por ahí como los más recientes y como que en un poquito más de información. Sin embargo, ya sea que ustedes lo consulten en diferentes medios, ustedes van a poder identificar que hay actores de amenaza similares, los cuales pues podemos asociar con un mismo tipo de procedimiento, un mismo tipo de modo de operación,
por lo cual no es tan importante quién sea el actor, más bien el cómo se comporta, debido a que muchos actores de amenaza tienen un patrón similar, y esto pues nos es un input muy importante para realizar esta documentación que es el modelado de amenazas. Y bueno, continuando con la presentación, esta parte, después del objetivo, es como una introducción al respecto de lo que es el modelado de amenazas. Y de esta parte, bueno, hay mucho que mencionar, la verdad. El modelado de amenazas lo podríamos ver como algo muy específico o como algo muy general, dependiendo la profundidad con lo que lo queramos analizar. Y en esta tarde me gustaría comentarles a ustedes que la necesidad de contar con un modelado de amenazas surge de la gran necesidad que existen las organizaciones al respecto de ciberseguridad y ciberinteligencia para darle seguimiento a pues la aplicación de frameworks que se enfoquen específicamente en la eh, compaginación de información de inteligencia de amenazas, que pues es algo muy importante dentro del área de cyber threat intelligence. Al hablar de esto, pues surge la necesidad de utilizar diferentes frameworks, no casarnos solamente con uno, sino realizar una compaginación, un conjunto de información que ya existe públicamente, que ya muchos expertos han trabajado con ellos y que han ido puliendo con el paso de los años para que nosotros quizá lo podamos perfilar para poder canalizarlo en amenazas que pudieran afectar a nuestras organizaciones, a nuestros clientes o a nuestros entornos. Entonces, todo esto con la finalidad de analizar, recolectar información con el fin de mitigar los potenciales efectos dañinos o nocivos que pudieran tener pues, en nuestros entornos, como les mencionaba. A fin de cuentas, el modelado de amenazas cumple con esta función donde nosotros aplicamos un análisis y una identificación de los principales actores hostiles que pudieran afectarnos, y con esto generar un producto de inteligencia que ayude a los diferentes equipos de ciberseguridad en los que estemos participando para que tomemos decisiones de detección, de respuesta y hasta de mitigación mediante de un punto de vista de prevención y defensivo. ¿Y por qué hago énfasis en esta parte de preventivo y defensivo? Pues porque tristemente en muchas organizaciones a lo largo de todo el globo, de todo el mundo, algo que ha sido una constante es que muchos tienden a prestar atención a la ciberinteligencia y a esta realización de eh, productos de inteligencia, como es el modelado de amenazas, hasta que un incidente toma efecto, hasta que un actor de amenaza nos golpea, hasta que algún actor malintencionado vulnera o roba o secuestra cualquiera de nuestra información y afecta pues la tarea de seguridad, que es lo que es un fundamento clave para nuestro desarrollo como analistas, como expertos en el área de ciberinteligencia y ciberseguridad en general, donde podrían afectar nuestra confidencialidad, nuestra integridad o la disponibilidad de los diferentes activos que manejemos en nuestros entornos. Entonces, tristemente, pasa que hasta que llega el golpe, hasta que el moretón ya está, hasta que los dominó, las fichas de dominó todas cayeron, hasta ese momento queremos tomar acciones y a veces ya lo que se puede hacer es muy poco o nos cuesta demasiado y complica mucho las cosas. Entonces, teniendo este punto de vista preventivo y defensivo, nos podemos adelantar y tener las precauciones debidas para poder aplicar los diferentes conceptos generales del modelado de amenazas para elaborar un producto de inteligencia y tenerlo en cuenta en nuestras organizaciones, en nuestros entornos, para poder tomar decisiones correctas, decisiones puntuales, decisiones que realmente nos ayuden a prevenir y en dado caso que nos llegue el golpe, que nosotros ya lo hayamos previsto, que nosotros ya estuviéramos preparados y el golpe o sea menor o no nos haya causado algún mal, debido a que realmente teníamos ya estos diferentes frameworks aplicados en un documento como lo es el modelado de amenazas. Continuando con esto, bueno, les puedo mencionar que al respecto del modelo de amenazas hay algo muy interesante y muy primordial, que es el modelo diamante. Pero antes de pasar al modelo de diamante, me gustaría mencionarles que el modelado de amenazas, específicamente enfocado dentro del área de Cyber Threat Intelligence, consiste en el análisis de aquellas variables multidisciplinarias, porque ahorita lo vamos a ver porque aplica en múltiples disciplinas,
para identificar los principales actores hostiles que pudieran afectarlos o que pudieran afectar a los diferentes sectores. Con esto les menciono que quizá tu organización no ha sido vulnerada, tus monitoreos, tus herramientas de gestión de logs a lo mejor no arrojan información útil para poder rastrear a un actor de amenaza en particular. Sin embargo, podemos quizá darnos cuenta que, por poner un ejemplo, quizá yo estoy trabajando en el sector bancario, por decir un ejemplo, y a lo mejor a mí no me han pegado. Sin embargo, a alguna empresa similar, algún otro banco, alguna otra empresa que esté dentro del sector, ya sabemos que le pasó cierto incidente y a lo mejor tiene cierta documentación pública donde nosotros nos podemos basar y también encontramos diferentes publicaciones, diferentes papers donde ya hay investigaciones, analistas que estén recopilando información que es similar o que pudiera ser una empresa similar a la que yo estoy en el momento trabajando. Bueno, podríamos tomar toda esa información para describir la información de las amenazas de una manera estructurada, de una manera hasta sencilla para poder comunicarla con todas las diferentes áreas de una organización para compartir al respecto de la motivación de los adversarios, de las capacidades que pudieran tener, las oportunidades que ellos aprovechan y las víctimas, entre otros puntos, todo esto para tener un consolidado del conocimiento de los adversarios. Entonces, es la aplicación de diferentes técnicas, estrategias y procedimientos que un oponente podría o un adversario podría aplicar en contra de nosotros. Entonces, hablando de todo esto, pues es importante que lo tengamos muy en claro al momento de hablar al respecto del modelado de amenazas. Y pasando a una diapositiva siguiente, pues ahora sí vamos de lleno con algo muy importante que sirve para el modelado de amenazas y que en base a esto podríamos desarrollar un producto de inteligencia que podría servir desde lo más básico como la gestión de un SOC, como hasta comunicarlo con un director de una organización para tomar medidas eficientes ante los diferentes riesgos de ciberseguridad y específicamente hablando de los actores de amenaza. Y es que al hablar del modelo, el modelo diamante o el modelado diamante, pues consiste en una metodología que permite perfilar las amenazas de las cuales estamos hablando para recolectar y analizar información con la finalidad de mitigar los potenciales efectos nocivos, tal cual lo que mencionábamos al momento de la introducción. Y de esto, pues, podemos mencionar que el ciclo de inteligencia adaptado a la ciberseguridad mediante este modelo diamante permite resolver 4 aspectos básicos de la ciberinteligencia. Y es que con esto podemos mencionar de otra manera que el modelo diamante consiste quizá en un análisis quizá no intrusivo, quizá no directo, como algún tipo, algunos quizá lo podrían hacer como, lo podrían asociar con una simulación de adversarios o hasta con un pentest, pero no se trata de eso, sino irnos un paso antes de la manera preventiva que les mencionaba, para que en base a diferente información podamos perfilar un adversario y analizar las capacidades que ellos realizan para atacar a sus víctimas a través de qué? De la infraestructura, a través de diferentes vértices del modelo, que es decir, tiene forma de diamante, es decir, tiene 4 vértices, los cuales se dividen en 4 características esenciales de un ataque realizado por los diferentes adversarios. Lo que viene siendo un vértice que es el adversario, lo tenemos en la parte superior, el adversario. En la parte contraria tenemos a la víctima, que es pues, el objetivo del adversario. Por otro lado, tenemos las capacidades en el lado izquierdo, donde en este modelo pues, se divide en capacidad y en infraestructura, donde podemos dar ahí un poco de contexto. Y bueno, les voy a platicar un poco de los 4 vértices un poco más a profundidad. Y bueno, empezando por el primero que les comentaba, que es el del adversario. Para realizar un modelado de amenazas, la parte del adversario enfocado en este modelo de diamante es algo muy importante, debido a que en las diferentes organizaciones o al perfilar actores de amenaza, pues es importante tener saber que utilizan diferentes capacidades contra sus víctimas para lograr sus objetivos. Esto también a veces pues, se puede asociar como un actor, como un grupo, como un conjunto de actores maliciosos o como un simple hacker que quizá pues esté involucrado en algún incidente de ciberseguridad en nuestra organización. Al hablar de esto, también les menciono lo de capacidades, donde aplica o engloba todas aquellas herramientas técnicas, estratégicas y procedimientos utilizados por cualquier actor de amenaza, por cualquier oponente en contra de nuestra organización en un evento. Y bueno, esto podrían ser diferentes capacidades. Por ejemplo, si un actor de amenaza utiliza phishing,
si utiliza suplantación de marca, si utiliza ingeniería social, si utiliza ciertas técnicas de explotación. Todo eso entra en las capacidades. Por otro lado, tenemos el vértice de infraestructura, donde se refiere a todas aquellas estructuras de comunicación, ya sea físicas o lógicas, que los actores de amenaza o los adversarios utilizan para proporcionar, para entregar, para implementar o para controlar su capacidad y desarrollar los demás vértices de este modelo. Esto podría aplicar como las diferentes direcciones IP, las diferentes direcciones de correo electrónico, los nombres de dominio, las publicaciones quizá falsas en tiendas de aplicaciones, los dominios falsos o falsificación de dominios, ya sea en Azure, ya sea en OneDrive, sitios web duplicados o hasta los diferentes incidentes de seguridad que quizá nosotros podamos replicar o recolectar información para modelar, para perfilar de manera correcta y eficiente a los diferentes actores de amenaza. Y por último, como les mencionaba, tenemos a las víctimas y no pensemos quizá en nosotros como la víctima, sino que pensemos en que la víctima podría llegar a ser nuestra organización. Sin embargo, esto aplica tanto para organizaciones, personas o quizá algún activo en particular en los cuales los adversarios han lanzado campañas para ya sea explotar sus vulnerabilidades, para quizá afectar a los diferentes activos, para deshabilitar, para poder obtener quizá información confidencial, sobre todo la información de identificación personal sensible, cuentas financieras o demás tipos de activos que puedan ser objetivos de estos actores de amenaza. Si bien estos cuatro vértices o estos cuatro bordes pueden conllevar a desarrollar un documento en particular, si lo conglomeramos en un solo modelo, como lo es el modelado de adversarios, esto nos puede dar información a considerar al respecto de cómo un actor de amenaza se comporta, cómo un actor de amenaza realiza sus diferentes actividades y cómo nosotros podemos tomar medidas adecuadas para prevenir y para tomar medidas eficientes en contra de esto. Las cualidades principales que les menciono pueden dividirse en subcategorías. Sin embargo, estos cuatro puntos, estos cuatro vértices, son de lo primordial que tenemos que aplicar al momento de modelar de manera eficiente a los actores de amenaza. Entonces, ¿por qué el modelo de diamante es algo que nos puede servir en diferentes áreas de ciberinteligencia? Bueno, porque ayuda a los analistas a identificar un grupo de eventos que pudieran ocurrir o que ocurrieron en nuestro entorno. Muchas veces me ha tocado ver que estas ocurrencias se pueden agrupar para tener cierto tipo de seguimiento o de hilos de actividad que se pueden comparar para detectar diferentes campañas que los atacantes están tomando y que quizá nosotros nos podemos anteponer, prevenir y tomar decisiones correctas para poder mitigar de manera eficiente lo que los actores de amenaza, los adversarios, pudieran tener en contra de nuestras organizaciones. Como les mencionaba, ya que nos pegan, siempre estamos buscando ahora sí implementar medidas de ciberseguridad, medidas de seguridad, ahora sí consultar con nuestros expertos de ciberinteligencia. Sin embargo, podemos ponernos un paso adelante y poder utilizar este modelo para pues tomar decisiones oportunas de manera táctica y mitigación estratégica para sintetizar, correlacionar y documentar de manera eficiente toda la inteligencia de información de amenazas enfocado en los diferentes parámetros que ya hemos visto hasta el momento. Continuando con esto, bueno, quiero mencionar algunos frameworks complementarios que sirven mucho para desarrollar el modelo de amenazas. En un momento más vamos a estar viendo un poco más al respecto, pero quería mencionarles también que aquí a la izquierda podemos ver a la imagen nuevamente de este framework que es el modelo de diamante. Sin embargo, también algo que nos puede ayudar mucho es un framework que quizá muchos de ustedes conocen y si no se los presento, que es el Mitre ATT&CK. Este framework también nos sirve mucho para la colección de análisis de información. De verdad que teniendo en cuenta este framework nos puede dar un montón de información para poder darle seguimiento a los actores de amenaza de manera pertinente, de manera eficiente, de manera eficaz y poder tener un proceso adecuado para poder saber cómo los actores de amenaza operan, cómo se están llevando a cabo, qué herramientas utilizan y también qué decisiones están tomando también y nosotros ponernos un paso antes para poder quizá implementar herramientas, procesos o quizá diferentes medidas para poder anteponernos a el proceso de los actores de amenaza. Por otro lado, también algo muy importante es el framework o la herramienta MISP. Quizá algunos en sus organizaciones cuentan con este tipo de
de herramienta lo que es el MISP, que es una herramienta de compartimiento de información, y también ayuda a conglomerar información de productos de inteligencia, tanto para almacenarlos como para compartirlos y producirlos. En esta plataforma tipo MISP, donde se suben indicadores de compromiso, bueno, podemos mencionar que existe también una herramienta o también es muchas veces visto como una metodología que se llama el modelo de Killchain, donde podemos darle seguimiento a los actores de amenaza, donde esta cadena de ataque que los atacantes suelen seguir, pues se divide en un modelo de 7 pasos que pues, nos puede ayudar a entender y detener los ataques y los procesos que los actores de amenaza podrían estar llevando. Por otro lado, también está la pirámide del dolor. No agregué la imagen, pero se las menciono como un framework adicional a estos que mencionamos aquí, donde la pirámide del dolor pues, se divide en diferentes categorías que nos ayudan a identificar qué es lo que le causa más dolor a los atacantes al momento de bloquearles o de impedirles cómo van a llevar a cabo sus actividades. Y esto se liga mucho a lo que podemos mapear en el framework de Mitre Attack. En esta parte, bueno, podemos mencionar que dependiendo el actor de amenaza, pueden utilizar diferentes herramientas, diferentes artefactos de red, diferentes artefactos como nombres de dominio, IPs, valores de indicadores de compromiso como hashes, archivos y demás. Entonces, sobre todo eso, lo que más nos importa para realizar un modelado de amenazas de manera correcta es enfocarnos en las técnicas, tácticas y procedimientos, sobre todo que el Mitre Attack Framework puede correlacionar. En esta parte es muy complicado que un actor de amenaza cambie sus técnicas, tácticas o procedimientos. Podrán cambiar sus hashes, podrán cambiar sus IPs, podrán cambiar los dominios que compraron, podrán cambiar a lo mejor los artefactos que utilizan, sus herramientas, crear scripts nuevos, crear herramientas nuevas. Sin embargo, el modo de operación basado en sus técnicas, en sus tácticas y en sus procedimientos, eso es algo muy difícil que pudiera llegar a cambiar. Entonces, si lo tenemos mapeado y lo documentamos de manera eficiente y sobre todo lo compartimos, porque como estas plataformas de los que ayudan a compartir, nos pueden ayudar a darle un seguimiento adicional, un seguimiento complementario y realizar un documento de investigación y de inteligencia muy completo que puede servir a nuestra organización y que puede también ayudar a tranquilizar y darle un seguimiento a nuestros clientes en caso de tenerlos. Por otro lado, bueno, para seguir con esta presentación, les comparto al respecto del proceso de elaboración del modelado de amenazas. Y es que aquí en este diagrama vemos 5 pasos principales que me gustaría que nos lleváramos y pudiéramos llegar a aplicar. Por aquí, en un cierto momento, consideré agregar mucho texto en la presentación, sin embargo, prefiero mejor explicarles, comentarles, y si queda alguna duda, pues lo podemos ver con mayor detalle. Sin embargo, pues para que nos quede claro, son 5 pasos principales para el proceso de elaboración de un modelado de amenazas eficiente, donde el primer paso, como podemos ver, es la preparación inicial. Esto consiste en definir aquellas fuentes de información especializadas en el análisis de amenazas, es decir, para consolidar información de amenazas relevantes, ya sea para nuestra organización, relevantes para nuestros clientes, relevantes para organizaciones relacionadas con el sector. Es decir, tenemos que anteponernos y preparar de manera inicial las diferentes fuentes de donde vamos a recolectar la información, ya sea la información interna que nosotros podamos recolectar o información de nuestros partners, de nuestros colegas, de nuestros aliados, o información pública que ya existen muchos equipos de ciberseguridad, de ciberinteligencia, que comparten información, comparten indicadores de compromiso, comparten modos de operación, de los cuales tenemos que ver y también poner nuestro criterio para no absorber información que no sea confiable. Por ahí también existe el Admiralty Scale, que nos ayuda también a ver qué tan confiable es un producto de inteligencia compartido por diferentes actores, por diferentes vendors, diferentes soluciones de seguridad, diferentes compañías que se dediquen especialmente a compartir este tipo de información y que nosotros podemos basarnos para compartir información. No menciono algunos porque podría tardar aquí muchísimo tiempo explicando y a lo mejor hablando de las características que diferentes pueden haber, pero es importante que lo tengamos mapeado para tener información
que realmente nos ayude a complementar en nuestra investigación, en nuestra documentación y en nuestro pues, reporteo tal cual. A continuación, les puedo mencionar acerca de la colección de datos, que consiste en esa búsqueda e investigación de información que se relaciona con las amenazas. Por ejemplo, diferentes reportes técnicos sobre la operación, sobre campañas que estemos detectando o que estemos enterados, actividades, eventos y hasta incidentes. Por otro lado, también podemos colectar indicadores de compromiso, vectores y flujos de ataque, las diferentes técnicas, tácticas, procedimientos y todo esto ya recolectado, ya analizado, pues puede ayudar a realizar un documento muy completo de modelado de amenazas. Por otro lado, el procesamiento de información consiste en aquel análisis de los datos recolectados en la fase anterior para proveer un contexto y generar inteligencia. Es decir, ya una vez que recolectamos información de nuestras fuentes que vimos que son las que nos ayudan y que nos son de gran adquisición para nuestro proceso, de generación de este tipo de documentación, como es el modelado de amenazas, ahora sí consiste en analizar, correlacionar, dar ahí esa fase donde generamos ya el producto de inteligencia, donde quizá utilizamos cierta plantilla, cierto pues modelo que ya esté o cierto, pues las diferentes organizaciones en las que ustedes están probablemente ya tienen por ahí ciertos diseños de cierto tipo de documentación, de alertamientos, de seguimiento de investigaciones, el cual pueden utilizar para, en base a eso, generar un documento a detalle donde se describan las características que hemos mencionado. Hablando de eso también, pues ya ahora sí vamos de lleno con la generación del producto de inteligencia, que consiste en basarnos específicamente en ese modelo diamante y llevar una estructura, como se mencionó, al respecto de, pues, dividirlo en, en las diferentes vértices que el modelo diamante tiene, ya sea adversario, víctima, capacidades e infraestructura. Y finalmente, la diseminación de la inteligencia, es decir, no solamente quedarnos con la información, sino también enviar la información de acuerdo con las especificaciones correspondientes al servicio que se le esté dando a nuestros aliados, a nuestros clientes o a nosotros mismos. Es decir, quizá hay cierta información que no les va a servir a ciertos de nuestros clientes, ciertos de nuestros allegados. Sin embargo, quizá sí podría llegar a servir para dar ese enfoque preventivo y tomar decisiones correctas para basarnos en esos apartados que los adversarios pues están llevando a cabo, ya sea infraestructura, ya sea capacidad, ya sea sus víctimas, y esto se divide en diferentes categorías. Y bueno, déjenme regresar tantito antes de terminar con esta presentación. Como les mencionaba aquí, vemos los 4 vértices del diamante. En estos 4 vértices y teniéndolo muy en cuenta para el modelado de amenazas, quiero mencionarles que en este apartado podemos mencionar diferentes categorías, pero principalmente al hablar de los adversarios, que es el vértice que se encuentra en la parte superior, en la parte norte de este diamante, podemos categorizar diferentes atributos. Por ejemplo, y si están tomando nota, mucha atención, por ejemplo, podemos mencionar los alias o los nombres comunes que se les da a un mismo actor de amenaza, como lo son pues nombres adicionales que recibe esta amenaza o el actor. Por otro lado, también se puede documentar al respecto de cuándo fue que se vio por primera vez este actor de amenaza. Año y quizá el mes en caso dado de existir el dato de las primeras actividades de la amenaza para tener un contexto de cuánto tiempo este actor de amenaza está llevando a cabo sus operaciones. Por otro lado, también algo que es muy importante es cuándo fue la última vez que fue visto el adversario. Por ejemplo, si tenemos un año o un mes en particular en el que este adversario o esta amenaza se vio, podemos tomar esa nota y complementar esa parte en nuestro documento, en nuestro producto de inteligencia, para tener bien mapeado, para poder darle ese seguimiento correspondiente a los adversarios que estamos analizando. Por otro lado, también los tipos de grupo, las diferentes categorizaciones de amenaza que se les puede dar. Por ejemplo, los diferentes sectores de amenaza pueden tener diferentes valores o diferentes motivaciones. Por ejemplo, algunos se caracterizan por ser cibercriminales, por tener una organización estructurada que pues, realiza diferentes actos en contra de la ley, que pueden pues, tal cual considerarse como criminales, en este caso cibercriminales. Quizá hay otros actores de amenaza que son impulsados por sus mismos países y esto se denomina como Estado-Nación. Hay muchos actores de amenaza que realizan actividades de espionaje en contra de diferentes países en particular y se caracterizan en este ámbito de Estado-Nación, donde pues la información y los procesos pues son apoyados y tienen gran cantidad de recursos para poder afectar masivamente a sus objetivos.
Por otro lado, también existen los grupos que se clasifican como hacktivistas, que tienen una motivación, según ellos, pues respaldada por una motivación correcta a su modo de verlo, donde pues siguen cierta ideología y buscan seguirla, complementarla y van recolectando o sumando gente para poder cumplir con sus actividades. Un ejemplo claro de esto pues, es el grupo internacionalmente conocido como Anonymous. Por otro lado, y uno de los más recientes son los grupos de ransomware como servicio. Como sabemos, una de las amenazas principales que aún sigue siendo una de las amenazas de mayor impacto en las organizaciones sigue siendo el ransomware. Entonces, ya hay grupos que se dedican a brindar este malware complejo de secuestro de datos, secuestro de información, secuestro de activos, como un servicio donde rentan sus capacidades, rentan su infraestructura, rentan sus herramientas para que otros realicen las diferentes actividades y pues tener un beneficio muchas veces económico al respecto. Pues este grupo pues, se clasifica como ransomware as a service. Otro dato que podemos agregar al momento de hablar de los adversarios, pues son los grupos asociados, ya sea grupos que tengan que ver, que trabajen en conjunto o operadores que se relacionen con las amenazas. Muchas veces los actores de amenaza no operan individualmente, sino que se apoyan con otros grupos. Por ejemplo, actualmente uno de los más sonados es el grupo Anonymous Sudan, que ha trabajado con Revil y Killnet, por ejemplo, para realizar ataques de denegación de servicio a lo largo de diferentes organizaciones en diferentes países, pues a nivel, como les mencionaba, internacional. Y este modelado de amenazas, basado en el modelo Diamante, nos puede ayudar a tener un contexto mucho más amplio de cómo operan, por ejemplo, este actor en particular que les menciono o cualquier otro que nos interese. Por otro lado, también mencionar los datos relevantes como las actividades que realizan, las diferentes herramientas, características que los identifiquen, ya sean particulares o generales, de esta amenaza. Y pues en caso de no tener la información, podemos dejar en blanco algunos aspectos. Ya para no eh, dar tanto detalle acerca de los adversarios y poder darle también prioridad a los demás vértices, al hablar del vértice en el lado sur del diamante, en el lado inferior, como pueden ver, es la víctima. Al hablar de la víctima en esta portada, pues se pueden describir aquellos objetivos de la amenaza o aquellas víctimas a las cuales se enfocan. En esto podemos poner, por ejemplo, en cuanto a objetivos, ya sea el listado de los sectores, si a lo mejor cierta amenaza o cierto actor se dirige al sector gubernamental, al sector manufacturero, al sector escolar, al sector XYZ. A fin de cuentas, los diferentes sectores pueden ser pues muy diferentes unos de otros, pero son a los que los sectores de amenaza podrían dirigirse. También si los objetivos se dirigen ya sea en su país de origen, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en Brasil, en España, bueno, ustedes pueden darle prioridad también en buscar qué objetivos han tenido en sus países ese actor de amenaza o esa amenaza en particular, esos listados de organizaciones objetivo y afectados, cuándo pasó, qué ocurrió y a quiénes les pegaron. También las operaciones, es muy importante tener identificado en qué áreas específicas los actores de amenaza, los adversarios se mueven. Por ejemplo, podemos listar las regiones o los países donde la amenaza se ha visto que ha tenido actividad. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Hay actores de amenaza que se involucran en ciertos países en particular y hay otros que no tienen algún país en particular, pero sí un sector específico. También la diferente motivación también entra en el área de víctimas, porque dependiendo de la motivación del actor de amenaza, es las diferentes víctimas que pueden tener. Hay actores de amenaza que tienen motivaciones financieras, que quieren obtener un beneficio económico de sus víctimas. Hay otros que solamente quieren obtener beneficio en cuanto al robo de información, es decir, de espionaje. Entonces, al hablar de esto, pues tenemos que tener muy en cuenta que al momento de documentar un modelado de amenazas, tenemos que tener en claro que las víctimas a lo mejor no van a ser afectadas en cuanto a pues cierto prestigio o en cuanto a cierta cantidad de dinero. Más bien van a ser afectadas porque sus procesos, su información y cosas confidenciales que quizá no deberían de tener o estar públicos o tener alguien que no sea el miembro de la organización, pues muchos actores de amenaza se basan en esto para poder afectar a lo mejor de lleno o con más profundidad pues a sus víctimas. Entonces, la parte de espionaje es muy importante. Por otro lado, una motivación que algunos actores de amenaza, sobre todo los activistas, suelen tener es el área, es el enfoque de sabotaje. Muchas veces algunos actores de amenaza buscan inhabilitar los activos, buscan realizar actividades de sabotaje, borrar documentos, borrar información, modificar el comportamiento de las herramientas
y dejar quizá inoperativo a los diferentes, pues a las diferentes víctimas, a los diferentes objetivos. Por otro lado, al mencionar esto, pues también las campañas que los actores de amenaza han tenido muchas veces, ya por ser campañas muy amplias, hasta se les ha dado nombres, hay nombres muy comunes y muy particulares que se les da a las diferentes actividades que los actores de amenaza realizan. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para atribuirlo a las diferentes amenazas, tanto fechas como rangos de tiempo y descripciones, para que lo tengan por ahí muy en cuenta. Ya para ir terminando, pues les menciono acerca de las capacidades. Esta sección se podría dividir en subsecciones, pero pues para poder englobarlo de una manera más completa y que les quede un poquito más digerible, bueno, pues podemos mencionarle en que las capacidades pueden englobar tanto las actividades realizadas, las herramientas, tanto software, herramientas, malware, quizá los exploits que los actores de amenaza utilizan, los scripts que realizan para aprovecharse y realizar las actividades malintencionadas que les mencionaba, pues que aplican ya sea para obtener algún beneficio económico, por espionaje o por sabotaje. Por otro lado, también hay vulnerabilidades que pueden ser explotadas. También es importante tenerlo en cuenta al momento de documentar las capacidades, donde pues es importante tener a lo mejor los CVE identificados, es decir, los identificadores de vulnerabilidad que se les ha dado, las tecnologías a las que se dirigen, el score o la puntuación que se les da, es decir, ese valor numérico que se les brinda a la vulnerabilidad. Si aplica en una severidad tanto baja como media o alta o crítica, como saben, pues esto puede variar dependiendo quién haya documentado la vulnerabilidad, pero también es algo importante a tener en cuenta al momento de realizar un modelado de amenazas y identificar las capacidades de nuestros adversarios. Por otro lado, los vectores, es decir, por dónde están aprovechándose los actores de amenaza y también los diferentes exploits o malware que los diferentes actores de amenaza podrían tener. Por otro lado, también mencionarles que podemos realizar también diagramas para documentar el modo de operación que los actores de amenaza están realizando. Por ejemplo, si tenemos documentado cierta información de un actor de amenaza, bueno, qué mejor que documentarlo de manera gráfica y también redactar una descripción de cada una de las fases que los actores de amenaza realizan. Como les mencionaba, eso lo podemos asociar con la herramienta o el framework, como quieran mencionar, de Killchain, donde pues, son 7 fases, las cuales podemos desglosar y documentar de una manera de diagrama o en base a las técnicas, tácticas y procedimientos que el MITRE también cuenta. Y bueno, por último lado, el vértice pendiente es el lado derecho, donde hablamos acerca de la infraestructura. Y ya para finalizar, les comento que al momento de realizar un modelado de amenazas es importante tener en cuenta la infraestructura tecnológica que los actores de amenaza utilizan y que emplean para identificar los diferentes eventos atribuidos a esta amenaza en particular. Esto podría ser, servidores de comando y control, quizá redes de botnets o bots en particular, los proxies que utilizan, las VPNs en particular que se ha visto que los actores utilizan y demás. En base a esto, bueno, pues es importante que lo documentemos y complementemos también con indicadores de compromiso. Esto muchas veces en los documentos se deja como una parte anexo donde pues podemos documentar los IOCs, los indicadores de compromiso que pueden ayudar a alimentar tanto nuestras herramientas de compartimiento como de bloqueo de amenazas. Por ejemplo, si ustedes en sus organizaciones cuentan con un CIEM o con una herramienta o con herramientas que se dediquen a pues recolectar información de amenazas, el nosotros tener indicadores de compromiso en particular y darlos de alta nos ayudan a tener también un contexto general para poder pues documentar de manera eficiente y también ayudar a nuestros clientes a tener por ahí la información de manera más completa. Entonces, esta parte que les estoy comentando pues va de la mano con todos los 5 pasos, sin embargo, pues esto se ve ya en la generación de un producto de inteligencia y pues el compartimiento hacia nuestros clientes, hacia nuestros aliados, hacia quizá de manera pública, si ustedes a lo mejor lo manejan en boletines y demás, pues esto nos puede ayudar bastante para complementar. Y bueno, con esto termino, nada más mencionarles que tengan muy en cuenta al momento de realizar cualquier tipo de documentación como esto, que es el modelado de amenazas, que es importante validar que la información no sea tan técnica, que podamos externarlo de una manera pues que pueda ser entendible por los diferentes clientes a los que podamos compartirles esta información.
Entonces, con eso termino y les agradezco mucho el tiempo y esperemos que les haya sido de utilidad esta información para realizar productos de inteligencia, en este caso en particular, pues el modelado de amenazas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Bastante interesante la propia ponencia. Es verdad que, bueno, que al final dejas con ganas de más, ¿vale? Lo has transmitido bastante bien y enhorabuena por ello, ¿vale? Como tampoco tenemos mucho tiempo, no sé si están preguntando por el chat. eh, Tenemos que ir cortando, ¿vale? Pues nos hemos ido un poco de tiempo, ¿vale? Los que estén interesados pues en más información, pues podéis buscar a Isaac por redes o a través mía, pues le envío pues digamos esa solicitud pues, que queráis transmitirle, ¿vale? Así que nuevamente, Isaac, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por transmitir todo ese conocimiento que tienes sobre la inteligencia de amenazas. Hasta luego. Nada, ahora, para acabar ya, pues nada, ya hemos terminado esta primera jornada de esta sala 2. Ha sido un auténtico placer estar hoy con todos vosotros y mañana pues comenzará a la misma hora de hoy, a las 4 de la tarde, hora española, en el que pues mi compañero Víctor pues estará con vosotros, ¿vale? Pues nada, esperemos que os haya resultado interesante todas estas sesiones, tanto de la sala 1 como de la sala 2. Y como ya pregunta alguna persona por el chat, todas las ponencias están siendo grabadas y se difundirán por el canal propio de Intercon. Así que, sin más preámbulos, bueno, cerramos ya esta primera jornada y os esperamos mañana. Hasta mañana.